Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Michael Thomas Bennett, técnico de desarrollo profesional en Educando, y estoy aquí para dar la bienvenida a la segunda sesión de Think Aloud, el nuevo espacio de entrevistas aquí en Educando, en el que participan personas que forman parte de diversos ámbitos de la educación con el fin de reflexionar sobre el sector educativo desde diferentes perspectivas. En este segundo Think Aloud tenemos el placer de entrevistar a Fernando Campos. Buenas tardes, Michael. Encantado de saludarte. Pues Fernando es enfermero y profesor de formación profesional de la rama sanitaria en el CES María Inmaculada, centro en el que también ocupa los puestos de coordinador de departamento y coordinador de marketing y forma parte del equipo TIC. Es un gran partidario de la inclusión de las nuevas tecnologías en los métodos de enseñanza y cómo forma parte de preparar a profesores del futuro. En su centro es habitual el uso de las herramientas de Google Workspace for Education y de técnicas de aprendizaje como el PBL, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio y FCT dual, entre otras. Fernando, ¿se me ha escapado alguna cosilla? Este año no soy coordinador de departamento, soy coordinador de otro departamento no didáctico, pero vamos, muy bien resumido, sí, gracias. ¿Y alguna cosa que quieras añadir? Pues nada, daros las gracias por contar también conmigo y sobre todo también dar la visibilidad a la formación profesional, una formación para el empleo, también muy dirigida a esa orientación profesional, a las cuales muchos de nuestros alumnos pues acaban encontrando una vocación y una profesión a la que dedicarse. Yo tengo una curiosidad y es que ¿cómo acaba un enfermero dando clases para chavales de formación profesional? Pues Michael, curiosamente, en mi trabajo yo siempre mayoritariamente he estado en la extrahospitalaria con la ambulancia y siempre tenía algún alumno pues asignado a mí, ¿no? Y eso siempre me ha traído, también me viene de familia. Mi padre siempre ha sido profesor de formación profesional y se me planteó la posibilidad de dar clases y finalmente es a lo que me dedico por entero, ¿no? Es bastante para mí reconfortante pues poder aplicar todo lo que he aprendido en la enfermería, toda mi experiencia profesional durante estos años, poderlo aplicar también pues a unos alumnos que su principal formación pues está dirigida a un trabajo. Entonces, poder aplicar en el día a día pues mi experiencia propia, porque los contenidos pues son muy teóricos y a la hora de aplicarlo pues también hay que dotarlos de realidad, ¿no? Muchas veces no contamos con recursos o allá al hospital al que nos dirigimos pues los procedimientos pueden cambiar. Entonces, tenemos que enseñarles a adaptarse a esos cambios también. Sí, vamos, esa es la finalidad última, ¿no? La transferencia de lo teórico a lo real. Y con toda esta experiencia que tienes, ¿cómo crees que ha evolucionado la educación desde tus tiempos como estudiante a cómo se trabaja ahora en las aulas? Pues, Michael, hemos pasado de un aprendizaje individualizado, cada alumno pues iba a un ritmo, ¿no? Y hemos visto, yo al menos en los últimos años en la educación, por ejemplo, a través del trabajo cooperativo, ¿no? No podemos percibir, no podemos trabajar en un hospital de forma aislada. Tenemos diferentes tipos de profesionales con diferentes categorías, al igual que tenemos diferentes alumnos con diferentes ritmos dentro de nuestra aula, ¿no? Entonces, para nosotros es vital en nuestro centro la cooperación, que puedan colaborar entre los propios alumnos, que el que sea más aventajado pueda también ayudar a aquellos a los que el ritmo de aprendizaje pues, es más lento. Y es importante también para nosotros el aprendizaje entre iguales, ¿no? Lo rápido que pueden asimilar los conceptos entre ellos mismos. Por eso nosotros también nos centramos mucho en el trabajo por proyectos, ¿no? El que sean pues conscientes de su propio aprendizaje, que hagan actividades de metacognición y pues un poquito acercándolos también a la realidad profesional, ¿no? Uniendo asignaturas, no son bloques aislados, sino que están todos interrelacionados, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en la rama sanitaria, el usuario o el paciente, pues nos da mucho juego a poder crear proyectos, ¿no? Porque al final el producto final gira en torno a eso, ¿no? Un procedimiento, el propio paciente, el apoyo emocional y tantas cosas. Por eso también trabajamos las emociones, porque debemos controlar las emociones y debemos también pues dar apoyo emocional a
a los usuarios o a los pacientes. Entonces, la verdad es que es relativamente sencillo poder plantear el proyecto. Bueno, y esto último que me has comentado, seguramente hay también mucho margen, mucha oportunidad para lo que llaman el trabajo por casos, ¿no? El caso práctico es este paciente, ¿no? Y casi... En concreto, la mayoría de los temas pues tienen siempre un producto final, ¿no? El producto final gira en torno al paciente y en ella pues llevan a cabo el procedimiento que han aprendido, que de forma teórica lo han estado preparando, pero que luego muchas veces dista mucho de la propia realidad, ¿no? Entonces, disponemos de diferentes herramientas, por ejemplo, el aprendizaje y servicios, en las cuales hacen visitas a diferentes empresas, pues viendo la realidad, ¿no? Que muchas veces no se ajusta a aquello que están viendo en el libro. Las relaciones con las diferentes empresas, ya sea visitando una empresa o que algún experto visite nuestras aulas, aunque pues durante este último tiempo con el COVID la verdad es que nos hemos visto bastante limitados y lo hemos notado, ¿no? Hemos notado que los alumnos pues esa parte, ese extra que tiene la formación profesional y que recibimos de esa manera, pues que no lo hemos tenido, ¿no? Entonces estamos poco a poco volviendo a la normalidad y a tener también nutrirnos de estas experiencias también de otros expertos, porque aunque uno cuente con una experiencia profesional, que venga una persona externa al centro, pues la verdad es que ayuda bastante, ¿no? ¿Están ya yendo físicamente o hay también visitas virtuales todavía? De momento, virtuales las visitas al centro. Sí. Lo que sí que estamos realizando son salidas, porque nosotros, al salir los alumnos del centro, nos acogemos a las medidas a las cuales se atienen los sitios que nos reciben, ya sea un teatro, ya sea una empresa, una oficina, un hospital. Entonces, es mucho más sencillo hacer actividades complementarias que durante el año pasado no pudimos realizar, pues volverlas a retomar, ¿no? Por ejemplo, las visitas que hacemos a diferentes laboratorios, el ciclo de farmacia y parafarmacia, las visitas a las residencias, los técnicos en atención a personas en situación de dependencia o diferentes visitas a hospitales y clínicas pues, que realizan los auxiliares de enfermería. Se me ha olvidado mencionarlo, pero tenemos también algunos invitados especiales en el encuentro de hoy. Y antes de darle paso, una última preguntilla. ¿Consideras que los alumnos salen suficientemente preparados para enfrentarse al mundo laboral? No se dice mucho, ¿no? De que estudiantes de una FP, pues a veces incluso están más preparados para lo que se va a encontrar en el día a día que pues, otras personas que a lo mejor hayan realizado la carrera universitaria. Pues yo personalmente, desde mi experiencia, sí, por supuesto, salen mucho más preparados, porque yo como estudiante de la universidad me hubiese ayudado mucho, tanto personalmente como profesionalmente, como una experiencia, pues haber hecho ciclos formativos, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que titulan, ellos ya tienen una experiencia profesional dentro de la propia empresa. Entonces, hombre, con enfermería no es comparable, pero hay otras carreras universitarias pues que van mucho más preparados los alumnos de ciclo formativo. Además de la formación en centro de trabajo, que lo tienen todos los ciclos formativos, pues está ahora mismo en auge la formación dual, la FP dual, en la cual el alumno está en el aula lunes y martes y los miércoles, jueves y viernes va directamente a la empresa. Y hay criterios de evaluación que ven exclusivamente en la empresa, que son evaluados por el tutor laboral, el tutor que tienen asignado en la empresa, y otros criterios de evaluación que sí que ven en el aula. ¿Qué ocurre? Que los lunes y martes permite a los alumnos pues nutrir a la clase de sus propias experiencias, lo cual es acogida muy bien por sus propios compañeros. Es cierto que el perfil de los alumnos requiere de que sean muy responsables para que esos miércoles, jueves y viernes que no están en clase pues se pongan al día con la teoría. Pero por otro lado, todo lo que van viendo en esos apuntes, que muchas veces a unos les cuesta más, a otros menos, o los hábitos de estudio, o su experiencia académica, pues que no ha sido del todo buena, pues se ve reforzada y motivada por esa presencia en la empresa. Inconveniente que estamos teniendo últimamente, pues que cada vez son más jóvenes los alumnos, vienen directamente de cuarto de la ESO, y bueno, es un caballo de batalla, pero a muchos de ellos también les salva ante pues ese fantasma del asentismo escolar que muchas veces pues está presente también en nuestras aulas, claro que sí. Pues justo tenemos dos alumnos aquí con nosotros hoy, Rocío y Antonio. Fernando, ¿haces el honor de presentarnos a Rocío y José Antonio? Hombre, por supuesto, yo he tenido el grandísimo honor de darles clase en segundo curso de
del ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia. Y bueno, pues destacar que son 2 alumnos, pues no solo inquietos, sino que siempre se planteaban un poquito más allá las preguntas, intentaban buscar la realidad que se iban a encontrar y que pues que estaremos encantados de que ellos lo compartan con nosotros también su experiencia, porque creo que el mejor testimonio que nos pueden dar, no solo de la formación profesional, sino de la experiencia que han podido vivir como alumnos en Erasmus. Así que nada, adelante Rocío y José Antonio. Bueno, pues yo soy José Antonio y ella es Rocío, y nosotros hemos estudiado el grado medio de atención a personas en situación de dependencia en el María Inmaculada, en Sevilla, y pues hemos estado de Erasmus este verano en Eslovenia, gracias a una beca que nos han dado, y hemos estado realizando las prácticas allí, además de las prácticas que tuvimos aquí en España. Bueno, pues bienvenidos. Estamos encantados de teneros aquí. Justo terminamos, Fernando y yo, con una pregunta, ¿no? Hablando de esto, la diferencia entre una carrera, un FP. ¿Por qué decidisteis meteros en una FP? ¿Fue vuestra primera opción? La mía en concreto sí, porque yo siempre he tenido claro lo que quería estudiar. Entonces me quería centrar ya en estudiar algo que realmente me gustara. Yo, por ejemplo, no lo tenía muy claro, la verdad, porque yo tenía desde un primer momento el pensamiento de bachillerato, pero al irme un poquito mal en los estudios, pues decidí meterme a la formación profesional, que me creía que iba a ser más fácil, pero al final veo que es igual que bachillerato y necesita el mismo esfuerzo, vamos. Y la verdad es que me alegro mucho porque gracias a ello nos ha abierto muchas puertas. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y os veis preparados para enfrentar a lo que viene en la vida real del trabajo? Bueno, a todo esto, ¿os queda mucho? ¿Habéis terminado? ¿O... Ahora estamos haciendo el ciclo superior de integración social. Ajá, los dos. Vale. Sí, los dos hemos seguido por la rama de sociocultural porque nos gustó mucho y entonces bien, pues hemos seguido por ahí. Yo la verdad es que sí me veo preparado. Yo estuve haciendo las prácticas aquí en España. Rocío, por ejemplo, no pudo por el tema del COVID. Yo sí las estuve haciendo aquí, las hice en una asociación que se llama Asociación Colibrí. Estuve con ellos en las clases para presentarse a las oposiciones, las personas con discapacidad intelectual. Y ya después, pues me fui justamente 2 días después de terminar las prácticas, aquí en España, me fui a realizar las prácticas del Erasmus a Eslovenia, y la verdad es que tanto para una como para otra me di cuenta de que estaba muy preparado. Y más cuando es en otro país, que te desarrollas mucho mejor. Y bueno, es que de hecho es un poco la siguiente pregunta. ¿Hay mucha diferencia o sea, es muy distinto el mundo laboral allá que acá? Y fuiste capaz de, o sea, más exigente ahí, aquí, ¿fue difícil adaptarse? ¿Cómo fue? Nosotros casualmente coincidimos en el mismo país y en la misma residencia, porque nosotros estuvimos haciendo las prácticas en una residencia de personas mayores. Y la verdad que nos trataron súper bien y aprendimos un montón. Y eso que era en otro idioma. Y además hay que ver que allí la residencia de ancianos es como, no se ve como aquí en España. Nada. Allí es otro nivel aquello, y de hecho tú no te vas a encontrar a ni una persona mayor fuera de una residencia. La mayoría de las personas mayores están en residencias. Están directamente en residencia. No hay, vamos, de están hecho, muy adaptadas. Nosotros no nos encontrábamos casi ninguna persona mayor en la calle. Vaya. Y Fernando, como profesor, ¿eres consciente de las diferencias que podía haber entre o con qué se iban a encontrar según el destino? Pues yo siempre les hablaba en clase de cuál era la realidad lejos de los libros, que muchas veces pues el procedimiento, pues ellos lo veían como algo estático y yo les iba explicando, pero es que os puede ir ocurriendo esto y lo siguiente, que no tengáis estos recursos, que el paciente os hable de esta manera. Y entonces yo intento ponerle la realidad en la realidad y la aprenden realmente cuando se la encuentran. La verdad es que me dio mucha alegría recibir noticias de ellos desde tan lejos y sobre todo que se sentían a gusto y se sentían cómodos por cómo podían afrontarlo y sobre todo por cómo se sentían, ¿no?
que se sentían realmente preparados, ¿no? Me imagino que si están acostumbrados a recibir enseñanzas, ¿no? Que promueve ese pensamiento crítico, como en inglés, el throw curveballs, un refrán ahí de béisbol, ¿no? Que estén preparados para lo que venga. Pues, vamos, una experiencia muy enriquecedora ha tenido que ser. Una de las cosas que teníamos allí, que nos dimos cuenta allí, fue que las asignaturas, por ejemplo, que tenemos menos horas, al final son las más importantes. Porque, por ejemplo, Fernando nos daba atención higiénica, que allí nos hemos dado cuenta que era la más importante de todas. Y, por ejemplo, Fernando nos hacía mucho hincapié en la intimidad de las personas, de cuando las estás aseando y la importancia de la higiene y todo eso. Y la verdad es que nos ha servido una barbaridad, porque también, allí era fundamental. También porque, aparte, no solamente en clase era todo leer el libro, con Fernando en este caso, hacíamos muchas cosas prácticas. Entonces, a la hora de realizar las prácticas, no íbamos solamente con lo que habíamos estudiado en el libro, también en clase habíamos hecho prácticas. Entonces, pues, nos ayudó mucho. Además, también actualizarse, ¿no? Porque estábamos viviendo una situación de pandemia en la cual ni siquiera el libro se había actualizado. Entonces, ¿qué usuario de qué residencia no tiene que estar preparado para una situación de un aislamiento de un paciente con COVID, ¿no? Desgraciadamente ha sido así, ha sido muy duro, pero había que estar preparado. Entonces, qué menos que aparcar algunos contenidos y reducirlos un poquito y centrarse en lo esencial, ¿no? Y Fernando, ¿tú tienes quieres preguntar, hacerles alguna pregunta o animarles a que cuenten alguna cosa en concreto antes de despedirnos? Pues nada, lo primero agradecerle pues que hayan participado, porque al final son los destinatarios de todo nuestro esfuerzo, y sobre todo pues que sigan luchando, porque aunque para ellos fue seguramente un gran reto el grado medio, ya están en un grado superior, tienen también una gran preparación, no únicamente profesional, sino también un desarrollo personal en nuestro centro, y que ahora mismo, aunque no tenemos la oportunidad de ofrecerles un grado superior, han conseguido entrar en un grado superior y han conseguido superar lo que para ellos era un límite y ya están en otro nivel, ¿no? Y nada, seguir animándolos y nada, los límites se los pone uno mismo. Y de nuevo, reiterar mis gracias, no únicamente a Rocío y a José Antonio, sino también a Michael por contar con todos nosotros. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Fernando, Rocío, José Antonio. Un placer de charlar este corto ratito y nos veremos en otra. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.